Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, me encanta que me acompañen en esta aventura de descubrir los secretos más jugosos y las historias más candentes del mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y del que, créanme, hay mucha tela que cortar: el secreto inédito de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Esa pareja que nos hizo suspirar en la icónica serie *Medcezir* y que, bueno, ya les adelanto, la historia no se quedó solo en la pantalla. ¿Están listos para un viaje por el pasado, por rumores, por verdades a medias y por un secreto que, al parecer, nadie se había atrevido a revelar del todo? Pues abróchense los cinturones porque esto está que arde. Ya saben, antes de que nos adentremos en este mar de emociones, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, porque créanme, siempre hay más. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo. Me hacen muy feliz. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Atay y Serini es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, o tal vez no tan hadas. Se conocieron en el set de *Medcezir*, la versión turca de la famosa serie de O.C*, y desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo brillaban en la pantalla interpretando a Yaman y Mira, sino que también irradiaban una conexión que iba más allá de las guiones. A Atay, con su mirada intensa y su encanto natural, se ganó el corazón de miles de fans. Y Serini, con su belleza cautivadora y su talento innato, se convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Juntos formaban una pareja perfecta, tanto que los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y por supuesto los paparazzis, siempre al acecho, no tardaron en captar imágenes que parecían confirmar lo inevitable. Las fotos de cenas románticas, paseos tomados de la mano y miradas cómplices inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Los fans enloquecían, soñando con que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y durante un tiempo, todo parecía indicar que ese sueño se estaba haciendo realidad. Se hablaba de una relación, de un noviazgo oficial, incluso de planes a futuro. Todo parecía indicar que estábamos ante la pareja del momento. Pero como en toda buena historia, había complejidades. Atay, en ese momento, era conocido por su discreción y por mantener su vida privada muy alejada del foco mediático. Serini, por otro lado, siempre ha sido un poco más abierta, aunque también muy cuidadosa con su imagen. Y por supuesto los contratos, los compromisos profesionales y la presión de la fama jugaron un papel importante en la ecuación. La historia, tal como nos la contaron, era de un amor intenso, pero que por razones externas no pudo concretarse. Se decía que tenían agendas muy apretadas, que sus carreras los mantenían separados, que sus personalidades, aunque compatibles, no encajaban del todo fuera del set. Pero, ¿qué hay detrás de esas explicaciones? ¿Qué secretos no se contaron? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos míos. La información que les voy a revelar, como dice el título, es inédita, o al menos, es la versión más completa y detallada que he encontrado hasta ahora. He investigado a fondo, he revisado entrevistas, he hablado con fuentes, y he descubierto un par de detalles que, créanme, les van a sorprender. Uno de los rumores más persistentes, y que nunca fue confirmado oficialmente, es que Atay y Serini mantuvieron una relación más allá de lo que se mostró al público. Algunos dicen que fueron novios en secreto durante un tiempo, que incluso llegaron a planear cosas serias, pero que por diferentes motivos, decidieron mantenerlo en la clandestinidad. ¿Por qué? Pues, una de las teorías es la presión mediática. La fama de ambos era tan grande que cualquier movimiento en falso podría haber afectado sus carreras. Además, las productoras y los agentes de ambos actores podrían haber intervenido, buscando mantener su imagen intacta y evitando cualquier distracción que pudiera afectar su trabajo. Imaginen el revuelo si se confirmaba una relación: las portadas de las revistas se hubieran multiplicado por 1000. Otra teoría un poco más escabrosa es que hubo terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, se rumorea que en algún momento hubo infidelidades, celos y tensiones que terminaron por romper la armonía. ¿Quiénes fueron los involucrados? Esa es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta definitiva.
Pero en el mundo del espectáculo sabemos que los triángulos amorosos son pan de cada día, ¿verdad? Lo cierto es que después de *Medcecir*, Aatai y Serini tomaron caminos separados. Cada uno continuó su carrera profesional, cosechando éxitos y enfrentando nuevos desafíos. Y aunque se les ha visto juntos en algunas ocasiones, siempre ha existido una distancia, una especie de respeto mutuo, pero también una evidente frialdad. ¿Significa eso que hubo un gran drama? No necesariamente. Tal vez simplemente decidieron cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante. Pero lo que sí está claro es que la conexión que tenían en la pantalla, esa chispa que enamoró a millones, trascendió la ficción. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz en la vida real, siempre quedará en el recuerdo de los fans como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y ahora, mis amores, llegamos al secreto inédito, o mejor dicho, a los secretos inéditos. He descubierto un par de detalles que creo les van a dar mucho en qué pensar. Primero, una fuente cercana a la producción de *Medcecir* me reveló que durante el rodaje hubo un incidente que nunca salió a la luz. Al parecer, en una escena romántica, Aatai y Serini tuvieron un pequeño roce, algo que generó tensión en el set y que requirió la intervención del director. No les voy a dar más detalles, pero imaginen la situación. ¿Celos? ¿Problemas de ego? ¿Simple tensión acumulada? La verdad, no lo sé. Pero sí sé que ese incidente fue un punto de inflexión en la relación entre ambos. Segundo, y esto es más reciente, he investigado a fondo las redes sociales y he encontrado algo muy curioso. En el pasado, tanto Aatai como Serini solían compartir mensajes y fotos que parecían aludir a su relación. Pero después de su ruptura, esa actividad cesó por completo. Sin embargo, recientemente he notado que ambos han comenzado a seguirse nuevamente en Instagram. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O tal vez, una señal de que algo está cambiando? La verdad, amigos míos, es que no tengo la respuesta a todas sus preguntas. El mundo del espectáculo es un laberinto de rumores, verdades a medias y secretos a voces. Pero lo que sí puedo asegurarles es que la historia de Aatai y Serini es mucho más compleja de lo que nos han contado. Y aunque no sepamos todo, sí podemos intuir que hubo mucho más que una simple amistad, o una simple relación laboral. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con más preguntas que respuestas, porque eso es lo divertido. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta investigación. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Recuerden que todo esto es con fines de entretenimiento y no hay nada que esté totalmente confirmado, pero es muy divertido investigar y compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Aatai y Serini? ¿Qué teorías tienen? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, porque créanme, siempre hay más por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más emociones. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.